Buenas tardes, hermana Luz, ¿cómo se encuentra esta tarde? Buenas tardes, hermano y pastor Hernando. Dios le bendiga, guarde, proteja. ¿Cómo está? Yo estoy lo más de bien y aquí en la casa también. Todos elegantes, juiciosos. Gracias, muy Muy bien. amable por la No, clase de continuación. a usted por acompañarnos y me alegra que esté usted muy bien y su familia. Así que vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio y para eso voy a compartir las diapositivas que nos van a ayudar un poquito a fijar la atención, a guiar los pensamientos alrededor de lo que compartimos. Ahí estoy. Así que en nuestro tema de hoy vamos a estar desarrollando aspectos que tienen que ver con el conocimiento bíblico y por supuesto que esto es dentro de la estructura de nuestra capacitación, la importancia de la verdad, cómo formar esa verdad, cómo desarrollar, cómo fortalecer. Y la necesidad para eso, pues es exactamente esto, en nuestro estudio, nuestro entrenamiento para ser útiles al Señor en la iglesia que nos ha colocado, en la misión que nos ha entregado. Estamos enfatizando nuestra tarea alrededor de el discipulado, es decir, me estoy formando en el conocimiento escritural de tal manera que pueda ser útil en las manos del Señor para ayudar a otras personas que llegan a la iglesia o que yo puedo contactar naturalmente fuera. Pero es importante que no seamos indiferentes a las personas que que llegan a la iglesia. Vamos a encomendar al Señor este momento. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor, y también por tener este tiempo con la finalidad de mirar a aspectos que necesitamos comprender para afianzar nuestro conocimiento y más que el conocimiento, desarrollar nuestras vidas en ti y ser útiles en tus manos, ser instrumentos tuyos. Ayúdanos, perdónanos cuando hemos faltado, cuando eh, te fallamos en muchos aspectos de nuestra relación contigo, de nuestra relación con los demás, de las tareas que tenemos que hacer y no las cumplimos. Ayúdanos a ser fieles en todo esto para poder madurar, para poder ser fuertes en ti y por lo tanto estar, Señor, en tus manos y en la capacidad de ayudar a otros en su acercamiento a ti, en el desarrollo de una relación contigo, en una vida consagrada a ti y al servicio tuyo en el seno de la iglesia, alrededor de el círculo de influencia donde nos movemos continuamente. Gracias por los hermanos que han podido conectarse esta tarde. Encomendamos todas estas cosas para que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces indispensable la escritura, la comunión, la oración y todos los demás aspectos que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Entonces, estamos diciendo que nos acercamos al conocimiento bíblico. El conocimiento es una parte indispensable del proceso de entrenamiento. Esto es crucial. Sin ese conocimiento, sin ese proceso mejor de aprendizaje en el entrenamiento como útiles al Señor, no podemos gozar
sin ese proceso de capacitación no vamos a poder gozar de un crecimiento espiritual, y particularmente ese crecimiento dirigido hacia el carácter, un carácter piadoso. Tampoco podemos ser útiles, servir efectivamente y de manera significativa, eh, porque no estamos entrenándonos a esas necesidades, capacitándonos para atender esas necesidades. Estamos considerando sola escritura y sola fe proveen la mezcla para pegar los ladrillos que van a construir el servicio que vamos a desarrollar. Dos elementos, ¿verdad? Las sagradas escrituras, la fe, son aspectos que van a cimentar, van a fortalecer nuestra construcción. En la ayuda visual tenemos exactamente eso, ¿verdad? Aquí tenemos un carácter piadoso, eso nos llevará también a un ministerio efectivo, pero sola escritura y sola fe, eso es lo que va pegando cada uno de los ladrillos de la construcción del carácter del creyente que está listo para servir. La piedad y los talentos unidos eh, son inadecuados para el ministerio sin un conocimiento ah, que realmente eh, sea a la altura de lo que el Señor naturalmente espera de nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude en ese desarrollo. Además de la piedad y la habilidad, los llamados al ministerio del servicio en el seno de la iglesia, y naturalmente hablamos de todo su círculo, debe tener un conocimiento a la altura de competencia, sin el cual la piedad, es decir, la vida dedicada al Señor, y los talentos, lo que Dios nos ha dado, serían inadecuados, serían insuficientes para desarrollar nuestra tarea. Piedad, habilidad para un conocimiento eh, competente, para un conocimiento útil en el desarrollo de la tarea. La iglesia eh, puede hacer un impacto en nuestra sociedad con su credo si sus líderes, si sus miembros, si sus servidores ignoran la veracidad y aplicabilidad de sus doctrinas, o si los socavan continuamente. Así que no es posible hacer un impacto donde realmente vamos a alcanzar a la gente. Mire, cuando hablamos del impacto de la iglesia en la sociedad, es triste. Yo no sé si ustedes eh, aprovechan los materiales que yo pongo. Y yo pongo muchos tipos de materiales porque quiero que ustedes se nutran de muchos aspectos, que enfoquen, o mejor, que su enfoque sea mucho más amplio. Dentro de los materiales yo puse un estudio, un documental, es un ministerio dirigido a equipar a la iglesia, a ayudar a la iglesia a mirar muchas perspectivas, tomando elementos de lo que está pasando alrededor de las iglesias. Uno de esos materiales que yo les envié es un video que hace un resumen para considerar cómo es que los jóvenes, particularmente los jóvenes de esta generación,
creo que le llaman la generación X, no recuerdo bien. Total, cada generación recibe un nombre, un título o una reseña para identificar con lo que ellos manifiestan. Entonces, hay este tipo de generación en la juventud que está yendo a la Iglesia Católica porque considera que la Iglesia Católica tiene una estructura sólida e histórica. Entonces ellos consideran, aquí hay un lugar donde yo puedo buscar respuestas a mis necesidades. Mire lo interesante de lo que está pasando en la mente, en el corazón, en las intenciones de la juventud, buscando eso en una fuente particular, porque consideran que es una fuente sólida. Y mire, comparando eso, y quiero que ustedes estén atentos a lo que yo estoy señalando, porque eso es parte de lo que, del material que le envié, eh, y allí encuentra que las iglesias cristianas, en lugar de fortalecer la esencia de la sola escritura, la sola fe, de fundamentar profundamente los credos de la iglesia, de vivir en ese aspecto, se han mudado porque consideran, y eso es parte del tema que vamos a estudiar o vamos a desarrollar esta tarde, porque consideran que ese es el marketing para alcanzar a la juventud. ¿Qué es lo que han hecho? Han convertido las iglesias en una sala de espectáculos y innovan una música acorde a lo que la juventud está oyendo, a lo que la juventud considera que le gusta. Solamente que le aplican el mensaje cristiano a esa música. Pero la música, usted no la va a distinguir entre lo que es comercial y lo que la gente le gusta, con lo que realmente tiene que ver con la vida de la iglesia, con la identidad de la iglesia. Ahora, eso no significa que solamente tengamos que oír música del siglo XIV, XV, qué sé yo. No, yo estoy diciendo es que hay extremos como estos que se han introducido en las iglesias porque ellos piensan, esta es la manera de atraer a la juventud. Bueno, han ganado bastante gente, sí. Falta ver qué es lo que pasa en el corazón de esa gente. Hasta dónde les dura eh, esta emoción que pueden sentir o esta identificación que pueden sentir. Por eso la importancia. Además de la piedad y la habilidad, los llamados al ministerio pastoral o liderazgo, discipulado, deben tener un conocimiento competente, sin el cual la piedad y los talentos unidos son insuficientes para el servicio al Señor. Entonces estamos hablando de piedad, más la habilidad que el Señor nos ha dado, el conocimiento competente, tres aspectos que deben estar juntos. La iglesia puede impactar a la sociedad con su credo si los líderes están ignorando la veracidad y la aplicabilidad de sus doctrinas o si las socavan. Entonces ahí, si no hay ese fundamento sólido, eso realmente mm, ignorarlo, pasarlo por alto, no hacerlo fuerte, no, realmente no vamos a lograr lo que el Señor nos ha encomendado. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar evaluando en estas capacitaciones. Hay una autoridad innegociable. Hay un autor cristiano que dice o argumenta al respecto.
El libro en el cual el erudito de este siglo debe ser experto, el libro en el que el erudito debe ser experto por encima de todos los libros, sigue siendo la Biblia, las Sagradas Escrituras, entre todos los grandes libros con los que uno debe estar familiarizado. La Biblia es el más alto documento que Dios nos ha dado. Las iglesias de la época actual no necesitan nada, tanto como una recuperación de la autoridad y comprensión de la verdad de las escrituras y de su aplicación a todas las dimensiones de la vida. Eh, Nosotros veníamos estudiando en estos días sobre la autoridad que Dios estableció para el orden en una sociedad y cuál debe ser la actitud que debe asumir el creyente frente a las autoridades, frente a los gobernantes. Y estudiábamos sobre Romanos 12 y mirábamos contexto histórico y aspectos de la vivencia del mismo Señor Jesús, su familia y todos estos. Entonces es importante conocer todos estos elementos porque estamos viviendo en un contexto que necesitamos dar respuesta como creyentes. Entonces debemos impactar con eso también, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Ese es básicamente lo que el Señor presentó a sus discípulos. Ustedes están viviendo en un mundo donde hay gobiernos terribles, gobiernos que hacen desastres. Estamos hablando de la época de Jesús. Hoy también vivimos la misma situación por el corazón humano, sigue siendo el mismo sin Dios. Entonces aplica lo mismo, inventa muchas cosas, pero sigue siendo la corrupción, el pecado manifiesto en todos sus órdenes. Y ese gobierno naturalmente no va a ayudar a la gente. Por el contrario, eh, va a ocasionar mucho más daño, mucha más miseria. ¿Cómo respondemos a ese gobierno? Entonces, por eso estamos hablando en la época actual, la necesidad de recuperar lo que la escritura dice, comprendiendo esa verdad y aplicándola en todas las dimensiones de la vida. ¿Cuál es la respuesta de nuestra ante el gobierno, cualquiera que sea el que nos toque en este tiempo o en el tiempo que nos resta? Debemos ser muy sabios. Este aspecto de lo que tiene que ver con el entrenamiento, la capacitación, tampoco debe tomarse con ligereza. La influencia del profesor sobre los alumnos es bastante grande o enorme. No solo en lo que el profesor está enseñando, sino en la forma como lo está enseñando. Eso va a ayudar a la capacitación del creyente. Mire usted que el Señor en Lucas capítulo 6 verso 39, importante que tenga la escritura ahí abierta o busque ese pasaje, Lucas 6:39, en adelante dice que Jesús comparte una parábola y él dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, Jesús está haciendo una observación a sus discípulos. La necesidad de quien está guiando, quien está enseñando, tiene que saber por dónde va, tiene que conocer bien para poder guiar a los que están aprendiendo como corresponde. Por consiguiente, esos mentores bíblicos, esos discipuladores bíblicos y teológicos deben pasar
el examen de Primera de Timoteo 3 y Tito 1, si realmente quieren prepararse con efectividad a otras personas, si realmente preparan con efectividad a sus discípulos. Así que la idoneidad para el servicio al Señor y la experiencia del pastor, del maestro, son factores vitales en la eh, relación educativa, en la capacitación. Entonces, muy importante eh, el maestro como la actitud del discípulo también. Ok, matriz diagnóstica. Este es el 6, voy por el 4. Vamos a considerar el conocimiento bíblico como una meta. La meta de adquirir ese conocimiento de la escritura no es un reconocimiento personal o respeto académico, empezando con eh, el amanecer de la era de la Ilustración, remontándonos a la historia, y de modo especial sobre los dos últimos siglos, eh, ha sobrevenido un énfasis y ese énfasis ha llegado a la exageración en lo académico. Es decir, cuando hablamos de un conocimiento bíblico como meta, necesitamos adquirir ese conocimiento, pero tenemos que ser cuidadosos, porque ha habido en la era de la Ilustración y los siglos posteriores, los últimos siglos posteriores, el énfasis ha sido exagerado en lo que tiene que ver con el área académica, poniendo en peligro la integridad bíblica y teológica, deseando con desesperación, o sea, parte de un deseo de impactar el mundo de manera universal en lo que corresponde a los académicos y ganar el reconocimiento también de los eruditos seculares. Muchas instituciones de entrenamiento bíblico y las personas que hacen ese trabajo en esas instituciones han caído, convirtiéndose en víctimas de la intoxicación académica. Es decir, exageraron, se fueron más por ser muy académicos para ser reconocidos que perdieron el rumbo. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que saber orientar esa parte. Es muy importante capacitarse, eso es importante. Pero cuando ya se exagera, como dice el autor, ya es una intoxicación académica. Entonces, aquí no estamos considerando o buscando o empujando a la gente a que llegue a esa intoxicación, pero sí estamos diciendo, necesitamos capacitarnos, tenemos que ser bien capacitados en el área de las escrituras, de la fe, para poder ayudar a otros. De otra manera, no pudiéramos ser efectivos y llegar a la necesidad del otro. Bien, entonces aquí dentro de lo que es evaluar el celo teológico, el ser bíblicamente conocedor y, y también ser teológicamente acertado debe derivar sus motivaciones primero y sobre todo de un anhelo de conocer a Dios. Eso es lo que tiene. Mire, usted y todos los creyentes, cuando nos acercamos a las escrituras, lo que debe haber en el corazón de nosotros es el deseo, el anhelo, el hambre de conocer a Dios.
de manera más profunda, más íntima. Mire lo que decía Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 7. Él viene trazando muchos aspectos y solamente vamos a tomar parte de lo que él dijo para enfatizar en este punto. Sin embargo, dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, y Pablo era uno de los hombres mejor capacitados que había, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Verso 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Lo que Pablo está comunicando, sí es, él alcanzó un conocimiento muy elevado en su época. Él fue un erudito, Pablo. Sí, es. Sí, señor. El mismo que dijo, he aprendido a vivir en la escasez o en la abundancia. Bueno, pero aquí, razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por él, su Señor, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar más de él. Entonces, conocer íntimamente al Señor es la razón de nuestros estudios de la Escritura. Hay un autor, Packer, él dice, preocuparse por obtener conocimiento teológico como un fin en sí mismo, acercarse a la Biblia con un motivo que no sea más alto que saber todas las respuestas, es la ruta directa a un estado de autoengaño y ese autoengaño en la autosatisfacción. Buscar la satisfacción de manera engañosa, porque solamente el objetivo es aprender, pero no amar y conocer más al Señor, no estar más íntimamente en el Señor. No puede haber salud espiritual sin un conocimiento doctrinal. Pero es igualmente cierto que no puede existir salud espiritual con el mismo si se busca con un propósito erróneo y se evalúa con un estándar equivocado. Entonces, la salud espiritual a través del acercamiento a la escritura, sin el conocimiento doctrinal, buscando un propósito erróneo y evaluándolo con un estándar equivocado, no estamos llegando a donde vamos. Al estudiar al Señor, sus cosas, lo que corresponde al carácter de Dios, debemos buscar ser llevados al Señor. Eso es lo que el objetivo final. Fue con este propósito que se concedió la revelación y es a este servicio al que debemos designarla. Conocemos al Señor a través de la escritura. Buscamos la escritura para conocer al Señor más íntimamente y por supuesto para adorarlo, para obedecerlo, para servirlo. Y en últimas, para eso nos dejó la escritura eh, el Señor. Y a la vez de tener este aspecto y esta experiencia, ir al servicio y poder llevarla a otros. Entonces, la finalidad del aprendizaje es muy importante. Sí, ¿para qué aprendemos? Bueno, necesitamos conocer.
¿A dónde nos va a llevar? ¿Y cuál es la motivación correcta que nos va a dar fruto a nosotros? Ahora, de ese celo que mencionaba eh, Pablo, tengo todo por basura. Me interesa es conocer al Señor. Eso es lo más importante. No tanto lo que conocí en los libros de filosofía, de religión. Me interesa más conocer al Señor para amarlo. De ese celo, entonces, fluye la pasión por usar la palabra de verdad de manera correcta. Y es a lo que Pablo le señalaba a Timoteo. Esfuérzate, es un esfuerzo por presentarse a Dios aprobado. Esfuérzate para buscar la aprobación de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta de forma correcta, recta, la palabra de verdad. Entonces, la importancia. Natacha en algunas clases ha planteado situaciones que ella ha visto en las iglesias, la forma como enseñan, lo que enseñan, trayendo profecías nuevas y directrices nuevas. Todo eso tiene que ver con los obreros que no se esforzaron para ser aprobados por Dios, que saben interpretar rectamente la verdad. Se desviaron. Entonces, peligrosísimo. Porque esa gente que está allí en esas iglesias, oyendo esas desviaciones, las están llevando en otras direcciones. Hay que ser sumamente cuidadosos. Hay que prepararnos correctamente. Así que debemos procurar, debemos esforzarnos por interpretar rectamente la palabra de verdad, de empuñar una espada bien afilada y de maneras diestras, tener destreza en el uso. Es lo que dice Efesios 6:17, Hebreos 4:12. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con ello, contender, luchar por las doctrinas fundamentales de la Escritura, entregadas una vez por todos a los santos con el poder del Señor. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, llamando la atención, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es, ese es el llamado que tenemos. Aprendemos de la escritura para contender ardientemente, valerosamente por la fe. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? 7. ¿Quiénes están? Bueno, vamos a seguir entonces. Yo tengo una, pastor. Dale, Natacha, dale, dale, que sea fácil de responder. Ay, Dios mío, pastor, usted siempre me pone a mí. Bueno, lo que quería plantearle, yo sé que la iglesia bautista es una iglesia de sana doctrina, pero creo que ya yo en alguna ocasión le comenté a usted, pero son tan estrictos y tan rigurosos excesivamente, y sobre todo esta iglesia bautista. Entonces yo me pongo a pensar y respetuosamente le digo, por ejemplo, el caso de la comunión, que ya lo habíamos hablado, que la comunión sea solo y exclusivamente para los miembros. Entonces, el otro día yo hice un comentario acá
porque acá en los Estados Unidos, inclusive en las reuniones en casa, se puede dar la Eucaristía en los primeros días del mes, etcétera, etcétera. Y no tienen las iglesias ese protocolo de la membresía como lo entiendo que lo tenemos en Colombia con la iglesia bautista. Entonces yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está que la comunión tiene que ser solo para los miembros de la iglesia? Buena pregunta. Dentro de los asistentes, ¿tienen la respuesta? Aquí vamos a empezar a entrenarnos. Ustedes tienen conocimiento. Ahora, por favor, respondan a Natacha. Gracias, pastor. Sí, hermanita Natacha, buenas noches. Bueno, las iglesias nuestras son, no son universales, son independientes, son locales, ¿sí? Eh, el caso de tener comunión unas con las otras no significa que debamos compartir la cena con las otras congregaciones. La iglesia por ser local, en cada congregación tenemos un número de miembros creyentes, bautizados. Anita, eh, pero ¿dónde en la Biblia dice que solo los miembros de la iglesia pueden comulgar en esa iglesia? ¿Dónde dice en la Biblia? Es la pregunta mía. ¿Qué es lo que me han hecho acá? ¿Que dónde dice eso en la Biblia? bueno, el- lo que sucede es que las iglesias locales tienen que conocerse en los miembros el testimonio, si es creyente, si es bautizado, sí, pero otra persona que venga de fuera o de otra congregación no sabemos el testimonio de esa persona, entonces no se les puede dar la cena. Entonces son muy estrictas, como la hermanita Natacha eh, comentaba que las iglesias bautistas son muy estrictas en ciertas cosas. Pero sí, hermanita, se trata de hacer todo lo que la Biblia al pie de la letra nos enseña, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la fe, la historia y la práctica de nuestras iglesias, hermanita. Y hermanita, perfecto. Cíteme el versículo o el capítulo de la Biblia que diga eso que usted está diciendo. Bueno, hermanita, hay No, muchos versículos donde uno como cristiano tiene que obedecer y hacer las cosas que ni se aumenta ni se le corta a las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanita, pues el del pastor le terminará de orientar ahí. Gracias, hermanita. Bueno, hay otro hermano que quiere ampliar o concretar los textos bíblicos que apoyan la posición de la iglesia. Adelante. Buenas noches, pastor. Adelante. Eh, Primera de Corintios 11, 27 al 29. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa, la muerte del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Entonces, recordar que en la antigüedad, o sea, sí, desde los tiempos del Señor Jesús, los que comían y bebían en la cena eran los que estaban en la iglesia, los que tenían la comunión con el Señor en ese momento. Digamos, cuando el Señor partió el pan, eran los apóstoles, o sea, los discípulos del Señor, y ellos fueron bautizados por Juan el Bautista, que ese es el bautizo que acepta el Señor. Entonces, digamos que desde ahí se tomó nosotros tomarlo de que solamente los miembros de una iglesia, porque no podemos llegar a tener comunión. Digamos, yo no puedo llegar a Santa Marta a tener comunión porque yo no conozco ni ella conoce mi testimonio, ni ellos, ni yo conozco el testimonio de ellos. Entonces ahí nosotros podemos ver que nosotros lo estamos tomando indignamente, porque ellos no saben directamente cómo es mi vida, cómo es la vida. Yo no conozco la vida de la hermana Natacha, la hermana Doris en este momento. Entonces, si yo voy y tomo la cena, la estoy tomando indignamente y ya transcurre sobre mí lo que dice la palabra. Entonces, es igual yo ir a tomar la cena con la Emanuela, aunque estamos muy cerca, yo tampoco sé el testimonio de ellos, ni ellos conocen mi testimonio, ni conocen las cosas que uno vive. Entonces, digamos que uno toma la cena con las personas que uno conoce, con las personas que uno puede dar testimonio. Y de por sí, cada uno está tomando la cena conociendo cada una de sus cosas. Muchas veces nosotros sabemos que estamos en pecado y por eso no tomamos la cena. No podemos ir a tomarla en cualquier iglesia tampoco, porque estaríamos haciéndolo, como dice ahí, estando mal. Ese es donde básicamente nos basamos en ese versículo, porque beberíamos la cena del Señor indignamente. Entonces ya cada uno de nosotros conocemos cómo vamos a tomar la cena y dónde debemos tomar la cena. Ese es uno de los pasajes que nosotros tomamos, pastor. Gracias, Jane. Muchas gracias. Bueno, Perdone, pastor, yo creo que vamos a dejar eso allí porque eso pica y se extiende, porque ni siquiera los miembros, nadie sabe si qué persona es indigna o digna de tomar la cena, nadie lo sabe, eso es solo una relación de la persona con Dios. sí, Entonces, eh, pero sería interesante, Natacha. yo creo que dejémoslo ahí, pastor. Ok, sí, solo ya para cerrar entonces su inquietud. Eh, Cuando se establece la cena, que el Señor Jesús lo hace en la intimidad de sus discípulos. Es decir, es ese círculo cercano. Posteriormente, las iglesias lo celebraban internamente. Eran los miembros de la iglesia quienes participaban. Esos elementos nos ayudan a considerar la necesidad de que cuando hablamos de comunión, hablamos de esa relación de un cuerpo local de creyentes que interactúan y en ese interactuar naturalmente aflora lo que es cada uno. Por supuesto, Natacha, que nadie puede decir que en el corazón de una persona está apta para participar o no. Ninguno estamos en esa capacidad, solo del Señor. Por eso Él advirtió, el que come y bebe indignamente está entrando en un juicio y ese juicio lo hace el Señor, nadie más. Entonces, eh, ya para, como dije, para cerrar, ¿qué texto de la Biblia dice que un creyente va a cualquier iglesia y entra a participar en la cena del Señor? ¿Dónde está en la Biblia que diga que eso es abierto a que todo el mundo de cualquier lugar, de cualquier iglesia, venga y participe de la cena del Señor donde no es miembro? Eso es, digamos que sería la contraparte. Eh, y como usted dice, Natacha, vamos a dejarlo ahí porque va a ser una discusión a nunca terminar, a nunca terminar. Lo que estamos señalando en este momento dentro Hermano de lo... Armando, perdón, creo que el pastor Gilberto está en clase para que nos ayude a explicar de pronto. Bueno, si el pastor Gilberto tiene a bien, me da gusto. Adelante, pastor.
¿Tú lo ves? Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, pastor, la pregunta de Natacha es cuáles son los textos bíblicos que orientan que un creyente de otra iglesia no participa en la cena del Señor, en una iglesia diferente a la de donde él es miembro. Adelante, pastor. Bueno, muchas gracias. Estoy por aquí, fuera de casa, entonces voy a buscar. Bueno, el Señor Jesucristo dio dos ordenanzas para la iglesia local, que es el bautismo y la cena del Señor. Cada iglesia es un organismo, es un cuerpo, y como tal tiene su pastor, tiene su programa de actividades, tiene sus miembros, su lista de miembros, su libro de miembros, y la iglesia ejerce control básicamente sobre sus miembros porque son un cuerpo. La iglesia es la que administra la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo habla acerca de la iglesia. Bueno, en Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 1, miramos a quién el apóstol Pablo le dirige la carta. Es a una iglesia local. Las iglesias no son universales. Cada iglesia tiene sus propios negocios y no invitan a miembros de otra iglesia a participar en sus negocios, llámese construcción o llámese disciplina o cuando toman la cena del Señor. La iglesia es un cuerpo como una familia, cada familia es independiente. Entonces, 1 Corintios capítulo 1, ¿a quién le escribe el apóstol Pablo? Capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí está, a una iglesia local. No le escribe ni a la de Tesalónica, ni a la de Efeso, sino a una iglesia local. Y cuando se trata de la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, dice, les da el orden de cómo se debe tomar la cena del Señor. Dice, pues cuando os reunís como iglesia, vamos a buscar el versículo que tengo, es otra Biblia, no la mía. Pues el 18, 1 Corintios 11, 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Ahí está lo que dice 1 Corintios 1, 2. Le escribe Pablo a una iglesia local. ¿A cuál? A la de Corinto. Después le escribe a la iglesia de Tesalónica una carta, porque tenían problemas en Corinto algunos hermanos no creían en la resurrección, no creían no reconocían a Pablo como apóstol. Pablo les escribe para corregir eso. La iglesia de Tesalónica, algunos de ellos no creían en la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo les escribe y les exhorta. Cada iglesia tiene sus necesidades particulares, pero hay mandatos generales que son para cada iglesia local. El Señor instituyó la cena allá en Mateo capítulo 26, versículo 26. Él le instituyó la cena para la iglesia de Jerusalén. De la iglesia de Jerusalén solamente había una iglesia en ese entonces. De la iglesia de Jerusalén salieron varias iglesias y cada iglesia con esa misma autoridad ejercía las ordenanzas del Señor, bautismo y cena del Señor. Entonces, 1 Corintios 11, 18 dice Pablo, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, la cena del Señor, el bautismo lo ejecuta cada iglesia local y tiene su membresía aparte. Un miembro de una iglesia no es automáticamente miembro de otra iglesia, porque es cada iglesia local. Igual que la familia,
La familia López es diferente de la familia Gómez. Tienen sus horarios de entrada, de salida, su programa, así es cada iglesia. Uno no puede intervenir en otra iglesia porque no es la de uno, y menos cuando se toma la cena del Señor. Para tomar la cena del Señor hay que dar testimonio, que los hermanos lo conozcan a uno, que uno sea miembro de ahí. Y uno no puede invitar a miembros de otra iglesia porque no es uno el que invita. La cena es del Señor. El Señor es el que invita a cada iglesia local. Y cada iglesia no tiene la autoridad de invitar miembros de otras iglesias porque no es la cena de esa iglesia, es la cena del Señor. Y la cena del Señor invita a cada iglesia por aparte. Entonces el versículo 18 dice, 1 Corintios 11, 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Había problemas allí en la iglesia de Corinto. Tenían una mala interpretación de la cena del Señor. Tomaban la cena habiendo divisiones, habiendo contiendas, habiendo problemas. Dice el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros, ¿quién es la iglesia de Corinto? ¿Quién tenía divisiones? Corinto. ¿A quién le habla a vosotros? A Corinto. Porque es preciso entre vosotros que haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que están aprobados. Versículo 20. Cuando os reunís, otra vez le dice a la iglesia local, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol Pablo les enseña porque estaban haciendo cosas muy mal pensando que eran la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Era como una fiesta la celebración de la cena del Señor. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿O avergonzáis a los que no tienen nada? ¿A quién le habla? A la iglesia de Corinto. Este problema se estaba presentando en esa iglesia. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Versículo 23. ¿Quién le dio instrucciones de cómo enseñar e impartir la cena? El mismo Señor Jesucristo le enseñó por revelación a Pablo. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Bueno, ahí le está dando también los elementos de la cena del Señor, que es pan sin levadura y jugo de uvas. Ahí es claro porque acababan de celebrar la Pascua. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de Cristo sin pecado. Y el jugo de uvas sin fermentar simboliza la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que la iglesia local toma la cena, los hermanos deben estar en armonía, sin pelear, sin divisiones, sin problemas, que se perdonen primero y después toman la cena. Usted no invita a alguien que está peleando a comer. Tienen que amistarse primero. Entonces los hermanos tenían que perdonarse y dejar esas divisiones y tomar la cena del Señor unidos, porque cada vez que se toma la cena del Señor se anuncia la muerte de Cristo. Y esto es algo muy serio y es cada iglesia local. No puedo decirle a un hermano de otra iglesia, venga que vamos a anunciar la muerte de Cristo con usted también. No, ¿por qué? Vaya, tome la cena en su iglesia, donde usted es miembro, donde usted diezma, donde usted ofrenda, donde lo conocen a ustedes, donde usted tiene testimonio. Es igual que una familia. Uno no entra a la cocina del vecino o de otra persona, porque no. Uno entra a la cocina de su casa, de su familia. Es exactamente lo de cada iglesia.
Pero hay mucha gente que no comprende esto, que todos somos uno en Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios. Vengan de aquí para allá, vamos de aquí para allá, amén, todos somos uno. No, Señor, no somos uno. Vamos a ser uno cuando estemos en el cielo con el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25. Allá sí vamos a hacer una sola iglesia, la novia, la esposa de Cristo, como dice la palabra del Señor ahí en Efesios. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, aquí el paralelo está muy importante. Cada marido es de una mujer, cada mujer es de un marido. Así cada iglesia es local, es un cuerpo local. Y el Señor Jesucristo es la cabeza de cada iglesia. Entonces dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 20, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahí está, cuando estemos en gloria con el Señor, todas las iglesias verdaderas en la tierra formarán la esposa de Cristo y allá será una sola. Aquí en la tierra son muchas iglesias que son verdaderas, las que tienen sana doctrina y predican el evangelio como es. Entre todas las iglesias verdaderas el Señor escogerá con quién se va a casar. Las demás son invitadas a las bodas del Cordero. Miren lo que dice la Biblia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ya en gloria serán una sola, porque será la esposa de Cristo. Que no tuviese mancha ni arruga. El Señor tomará de todas las iglesias las que no tengan manchas doctrinales ni arrugas doctrinales. No está hablando de pecado porque todas las iglesias están formadas por personas y todas las personas son pecadoras. Entonces está hablando de doctrina, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en el cielo, con el Señor, vamos a hacer una sola iglesia. Aquí en la tierra es iglesias independientes. Así como el Señor estableció la cena del Señor y el bautismo para cada iglesia local, así estableció la cena. ¿Qué pasa cuando una persona asiste a otra iglesia y es bautizada en otra? Si fue bautizada en una iglesia de la misma doctrina y se está congregando en otra iglesia que tiene la misma doctrina y práctica, entonces debe avisar a la iglesia, hermanos, yo voy a asistir aquí, quiero ser miembro. Entonces, ¿cuál es el proceso que se hace? Esa iglesia manda una carta a la otra iglesia donde él es miembro diciendo fulano de tal está asistiendo aquí, es miembro de allá. Queremos saber si lo recomiendan para que lo recibamos aquí como miembro. ¿Qué significa eso? Que esté gozando de buen testimonio, que no haya sido expulsado de la iglesia, que no haya tenido ningún problema. Porque si tuvo algún problema de chismes o cosas así, debe regresar a su iglesia, pedir perdón, reconciliarse y ya ser miembro de la otra iglesia. Todo tiene su proceso y todo tiene su disciplina. Y esto lo debemos entender muy bien. Muchas iglesias no predican esto, la localidad de la iglesia, y eso es algo muy serio. Eso es algo muy serio. Cada iglesia es un cuerpo y cada miembro pertenece a ese cuerpo y debe hacer las funciones de ese cuerpo, no de otro cuerpo, no de otra iglesia. En el cielo sí vamos a hacer una sola, en la tierra son diferentes. No sé si hasta ahora está claro o miramos más pasajes. No, pastor, tranquilo. A mí lo que me llama la atención es que esta es la única iglesia, porque todas las iglesias de Colombia, casi todas, en un 90%, las iglesias cristianas que yo he visitado, que yo he participado, y todas las iglesias aquí en Estados Unidos, que por ejemplo la de Calvary, que va pegado de la Biblia, etcétera, 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 y que no tienen las mujeres
que predican, etcétera, que es una iglesia con la comunión. Ellos inclusive en los eventos virtuales dicen alisten en sus casas el pan y el vino y vamos a hacer la sagrada, la comunión hoy o la cena del Señor hoy, primero del mes, etcétera, pero en todas, pastores, un 90%. Yo no estoy diciendo, yo no contradigo eso, yo respeto eso, pero digo que es una cosa supremamente estricta y ya muchas personas han experimentado que yo sé que no importa porque ustedes tienen su sana doctrina, etcétera, etcétera, pero hay muchas personas que experimentan que son cristianas y quieren empezar a asistir por ejemplo, si hay la comunión y no se les participa a ellos, terminan yéndose y alejándose de la iglesia. Entonces, no sé hasta qué punto de verdad, pero las iglesias bautistas de Estados Unidos, no la línea de ustedes específica, pero hay muchas iglesias bautistas que lo mismo con la cena del Señor son idénticos, iguales. Hermano, Es general. No bueno, es sí, que solo los miembros pueden tomar la cena. sí, yo lo conozco y es así. Y fíjense que es un punto tan delicado y es un punto doctrinal que se pasan por alto. ¿A quién hay que hacerle caso? ¿A la iglesia, a las iglesias que hacen sus cosas como quieren ellos o como creen que es correcto o a lo que dice la Biblia, hermana? Ahí es la primera pregunta. ¿A Esa es la quién? parte, pastor, que yo veo delgadito, porque es Ahí que está. cuando usted dice, la Biblia dice los miembros, las iglesias locales, no. Exactamente. En Apocalipsis se escribió a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de y a cada una se les corrigió por sus defectos. Pero, si Exactamente. me entiendes, no sé, pastor. Yo Exactamente. esto lo respeto, pero me parece que muchas veces no se atrae a la gente a la salvación, a aceptar al Señor por demasiada meticulosidad, no sé, perdóneme y papito Dios, perdóname también, pero es una cosa que me llama la atención de por qué muchas veces privamos a la gente de llegar y aceptar a Dios y de traerlas a nuestras iglesias, porque a mí me agrada esta iglesia, Sí. pero, Buena pregunta, pero hermana. siempre me dicen, no, 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 esos son muy pegados de minucia, entonces, no sé, pastor, no sé. Hermana, hermana, mire, usted debe mirar y tomar una decisión de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y si usted mira la Biblia y le dice eso, usted debe tomar la decisión entre si obedecerle al Señor o no. No, Mire, yo hermana, sigo que con ustedes, pastor, porque me correcto. parece perfecto, yo sigo con ustedes, yo. Bien. Pero Voy a me decirle. cuesta trabajo atraer Ujú, a la otra gente. ¿Sí me sí, entiende lo que le quiero sí, decir? para allá voy, hermana. Bueno, ¿qué tal que en el juicio, cuando estemos allá con el Señor, que el Señor va a juzgar a cada persona y a cada iglesia y a cada pastor, y los pastores y las iglesias dicen, perdone Señor, pero es que queríamos era que la gente se salvara y no queríamos ser tan estrictos. ¿Qué cree que responderá el Señor? La gente para salvación es solo aceptar a Cristo. Ya y membresía es el bautismo. Ya después viene el aprendizaje de la doctrina. ¿Sabe qué le dijo a la gente cuando todas las multitudes, de pronto alguien que me ayude a buscar el pasaje, no, creo que es en Juan, Juan 6 o 10, alguien que me ayude, que las multitudes lo seguían a él y estaban contentos. Empezando el ministerio, el Señor no les hablaba de disciplina, ni de amor al prójimo, al enemigo, sino solo este es el reino de Dios, arrepentíos, y les daba de comer, y las multitudes lo seguían. Y un día el Señor les predicó duro,
les predicó duro y se volvió a mirar. Y dice que todos se fueron. Y de repente mira a los apóstoles y dice, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse. Mire. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El mismo Señor también rechazó a esa gente que iba con otros intereses y no quería aprender la doctrina. Cuando el Señor empezó a decirles, hay que amar al prójimo de verdad, tienen que comer el pan vivo que descendió del cielo, que soy yo. ¿Qué significa eso? Tomar las cosas en serio, seguir de verdad, cambiar de vida. Y ellos no querían, ellos querían el pan, el pescadito, escuchar a Jesús. Y ya cuando se voltea y les habla así, dice, dura es esta palabra, dicen, ¿quién la podrá soportar? Y quedaron solo él y los discípulos. Y el Señor les dice, váyanse ustedes también, ¿se van a ir? Y entonces Pedro le dijo, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Mire que el Señor Jesús lo hizo y nos da el ejemplo. Entonces, hermano, hermana, es mejor tener 5, 10, 15, 20, 50, 100 bien instruidos que multitudes que aman a Dios, que de pronto están sedientos de la palabra, pero que no tienen la capacidad de aprender y defender la doctrina, hermana. Hay que tener eso en cuenta. Imagínense en el juicio cuando estemos con el Señor. Ay, qué pena, Señor, pero es que era amigo mío y le dimos la cena, Señor. Ay, qué pena, Señor. Y no es que la cena no es suya, es la cena mía. El Señor es el que invita a cada iglesia. Y el invitado no tiene derecho de invitar a otros. Por ejemplo, hermana Natacha. Ah, bueno, tenemos el ejemplo clásico, hermana Natacha. Usted nos invitó y nos dio un suculento almuerzo allá en Santa Marta. Pero riquísimo, todavía que nos invite otra vez, hermana. Y, y muy bueno. Y fuimos allá con hermano Hernando y Plácido, y hermano Alexander y Fred y otros. ¿Y qué tal que hubiéramos aparecido allá nosotros y otros 10? Ay, hermana Natacha, usted nos invitó a nosotros, pero aquí traigo estos otros 10. ¿Qué dice hermana Natacha? De pronto su corazón es tan grande que, bueno, está bien, vamos a mirar qué hacemos. Pero Recibo, uno dice, pastor, no, yo no Señor, tengo yo los problema. invité. Ya me ha Yo los pasado invité. varias veces, yo lo ¿Ve? recibo. Dice, yo los invité, fue a ustedes nomás. Tengo la cena No, yo apenas soy para ustedes. incapaz de decir eso. Yo no lo recibo. Pero es un ejemplo que ponemos, hermano. Entonces, hay que tener eso presente y más en los asuntos espirituales, hermano. Hay que orar y pedirle al Señor la guía del Espíritu Santo, porque no podemos hacer otra cosa diferente de lo que está escrito en la palabra del Señor, porque el Señor nos va a juzgar por esas cosas, hermana. No, pastor, yo lo que hago es tratar de que reciban al Señor como su Salvador y ya después que eso pasó, ya si ellos consideran que la iglesia es muy minuciosa, muy chiquitita, muy pegada de los detalles, pues, pero lo más importante para mí es que ellos acepten al Señor como el Salvador. O Amén. sea, ya Amén. después no se puede de pronto seguir monitoreando, como decía el pastor Cubillo, que tenemos que monitorear los que llegan nuevos, que invitarlos, que seguirlos. Entonces, ya cuando vienen las preguntas y por qué yo no puedo esto, por qué no puedo hacer lo otro, por qué no puedo hacer lo otro, entonces ya Claro. ahí ellos decidirán, pero yo por lo menos sigo insistiendo en traer gente que acepte al Señor como su Salvador, ¿no? Amén. Mire, hermana, que el Señor Jesús, ¿cuánta gente tenía él? Y era Jesús, y era Dios. ¿Tenía 5,000, 10,000 detrás de él? No. Al comienzo sí, las multitudes. Cuando les habló duro, era solamente los 12 y otros. ¿Y qué les dice Jesús? No temáis manada pequeña. Se refiere a la iglesia como un grupo pequeño pero sólido, en doctrina, en fe, en comunión, en trabajo. Le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. No les dice una gran lámpara. No, cada iglesia es una luz que da testimonio. Y una luz es pequeña.
Cada iglesia es una manada pequeña. Las demás congregaciones le ganaron al Señor y el Señor era pues, el que fundó la iglesia. Entonces él le dijo a la iglesia, a sus verdaderos discípulos, manada pequeña. Siempre las iglesias verdaderas van a ser un grupo reducido. ¿Por qué? Por la doctrina, por la práctica y por eso. ¿Qué dice Pablo? Muchos se amontonarán para escuchar doctrinas conforme a sus propias concupiscencias. Cada uno dará cuenta a Dios y cada uno predica a su estilo, a su manera. Pero nosotros queremos hacerlo conforme a la palabra y no después que el Señor nos reclame o conducir a la gente a prácticas que no son bíblicas, hermana. Aló, aló. ¿Se acabó la clase? Sí, no, sí, No, ahí lo pastor, escuchamos, pastor. tranquila, no, sino que no me abría el micrófono, tranquilo. Ah, bueno. Sí, hermano. Gracias. Bueno, hermana, con mucho gusto, con mucho amor, la quiero mucho, la amo mucho, hermana, y aprecio mucho esas preguntas, porque no muchos tienen el valor de hacer esas preguntas. Hay que hacerlas y responderlas bíblicamente y que cada uno las entienda escrituralmente, porque los asuntos de Dios son los más serios que cualquier otra cosa sobre la tierra. Hermana, le agradezco mucho su pregunta, su intervención y espero que esto haya contribuido para que usted pueda entender un poquito mejor esto. Gracias, profesor. Gracias, pastor, perdón. Dios les Gracias, bendiga, pastor. hermanos. Gracias. Bueno, gracias, pastor. Hermanos, vamos entonces a concluir, por lo menos a tener una idea de lo que hemos venido considerando en esta clase, recordando lo que Pablo mencionaba. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y hablábamos de el acercamiento a las Sagradas Escrituras con la intención de. Entonces aquí hay un pensador, preocuparse por obtener conocimiento teológico como un fin en sí mismo, acercarse a la Biblia con un motivo que no sea más alto que saber todas las respuestas. Esa es la ruta directa a un estado de autoengaño en la autosatisfacción. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, pero es igualmente cierto que no puede existir salud espiritual con el mismo si se busca con un propósito erróneo y se evalúa con un estándar equivocado. Entonces, la importancia de tener claro nuestro propósito de acercarnos a la palabra de Dios, que no sea un propósito erróneo, y tener claro del estándar que estamos usando, que no sea el equivocado. Al estudiar a Dios, debemos buscar ser llevados a Dios. Y fue con este propósito que se concedió la revelación de las Sagradas Escrituras. Y es a este servicio al que debemos designarla, conocer al Señor, ser llevados a Dios. De este celo, entonces fluye la pasión por usar la palabra de verdad de manera correcta. Por eso decía Pablo a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta de manera recta la palabra de verdad. Se requiere de esfuerzo para conocer las escrituras y de allí interpretar correctamente, rectamente la palabra de verdad, de empuñar esa espada afilada de manera diestra, como decía el autor sagrado en Hebreos: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y para eso hay que desarrollar destrezas, destrezas. Así que eh, con esa destreza de la palabra de Dios, del conocimiento adecuado de la Escritura, contender por las doctrinas fundamentales de la Escritura, entregadas de una vez por todas a los santos con poder, que es lo que dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La salvación incluye todo esto. Me ha sido necesario escribiros exhortando, llamando la atención, reafirmando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que el Señor nos ayude, porque lo necesitamos mucho. Y por eso les estaba señalando, hermanos, materiales que envío al grupo. ¿Qué es lo que está buscando la gente y por qué lo busca? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? ¿Dónde estamos cimentados? ¿Y qué es lo que realmente prima para llevar a estas personas al conocimiento de la verdad, al desarrollo de su vida espiritual dentro de la palabra del Señor, y hacerlos fuertes también para que desarrollen la multiplicación de otros discípulos? Que el Señor nos ayude. Vamos a agradecer a Dios por el momento, por la aclaración, por todo lo que el Señor nos permite. Eh, por favor, hermana Jenny, despídanos en oración. Amén. Perdón. Señor amado, gracias te damos, Padre Santo, por las bendiciones que nos das, por esta semana que está iniciando para muchas personas laboralmente y para los estudios también, Señor. Gracias por el instituto, Padre Santo, por los profesores que has puesto en él, por cada uno de los estudiantes, Señor, que te pedimos que por favor abras el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender bien tu palabra, Señor, por los hermanos, los pastores que están ayudándonos, guiándonos, Señor. Ellos también cada día estudian para aprender tu palabra y para podernos enseñar, Señor amado. Gracias, Señor, por todo lo que pones en nuestros corazones. Dejamos esta semana, Señor, en tus manos. Y, Señor, especialmente te quiero pedir por la sobrinita de Wendy. Se llama Eliana. Ella tiene 8 mesecitos, Señor, tú sabes, y está bastante con mucha fiebre, Señor, no le quiere bajar y estaba oxigenando mal, entonces pedimos, Señor, que por favor seas tú sanándola. Ahorita que la llevan al médico, que por favor seas tú poniendo los mejores doctores, Señor, para que la puedan atender prontamente y la puedan ayudar, Padre, igual a sus padres, Señor. Gracias te damos, Señor, porque siempre escuchas nuestras oraciones, nuestras súplicas. Si hay alguna petición de algún hermano, tú la conoces también, Señor. Las peticiones también secretas que cada uno tenemos, que seas tú ayudándonos y contestándonos, Señor. Te damos gracias por el pastor Hernando, por su esposa, sus hijos, sus nietas, Señor, que seas tú bendiciéndolos de la misma manera, guardándolos, Señor amado. Y gracias por él, por su disposición para enseñar, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Dios la bendiga. Saludos.